Hola a todos. Como ya hemos puesto de manifiesto en este mismo canal en anteriores ocasiones, resulta importante que los agentes que intervienen en el despliegue de redes de telecomunicaciones, y en particular los ayuntamientos, que son los competentes en materia urbanística, tengan un conocimiento adecuado de las novedades normativas que se van produciendo en la materia, esto es, en materia de régimen jurídico de despliegue de redes de telecomunicaciones, y con ello conseguir un efectivo despliegue de redes en Andalucía. En este vídeo nos vamos a centrar en una parte de dicho régimen. Concretamente, trataremos de explicar cómo encajarían en la legislación urbanística de Andalucía algunas categorías de despliegue que, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, no estarían sujetas a ningún instrumento de control. Es decir, se trata de categorías o tipologías de despliegue que no estarían sujetas a control alguno por parte de los ayuntamientos y, en concreto, como veremos, a ningún control urbanístico. Ya habíamos hablado en un vídeo anterior sobre el impacto de la aprobación de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la lista sobre el despliegue de redes de telecomunicaciones. En aquella ocasión se hizo un análisis general, pero ahora vamos a centrarnos en un aspecto muy concreto. Vamos a hacer referencia a esos supuestos que, conforme a la legislación sectorial, no deben estar sujetos a ningún control urbanístico. Cabe preguntarse aquí de qué manera la legislación urbanística en Andalucía es coherente con dicha posibilidad. Es decir, ¿permite la lista que determinadas categorías de despliegue no estén sujetas a ningún control urbanístico? En primer lugar, vamos a identificar cuáles son las categorías o tipologías de despliegue sin control, conforme a la legislación sectorial de telecomunicaciones, a las que nos referiremos. Son dos supuestos. El primero de los supuestos al que se hará referencia se regula en el artículo 49, apartado 11 de la Ley General de Telecomunicaciones. Se refiere a las denominadas actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica, que vienen a consistir en intervenciones de muy escaso impacto y que en todo caso se realizan sobre infraestructuras que ya existen, que ya tienen desplegadas sobre el terreno los operadores, infraestructuras sobre las que además no se debe producir ningún cambio sustancial. Se trataría, por tanto, de pequeñas instalaciones. Habla el precepto de la incorporación de equipos nuevos a esas infraestructuras o actuaciones de simple reparación o actualización técnica que carezcan de afección a la ordenación urbanística y no supongan variación alguna de los elementos de la obra civil. Ese es el primero de los supuestos, siendo el segundo muy similar en cuanto a sus características. Se regula en el mismo precepto, el artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones, pero en este caso en su apartado 10. En esta ocasión nos referimos a los denominados puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas. Se hace referencia a ellos en ocasiones como SAWAPs, por su acrónimo en inglés, Small Area Wireless Access Points. ¿Qué son los SAWAPs? La Ley General de Telecomunicaciones viene a definir esta categoría en su anexo de definiciones como unos equipos de pequeño tamaño, de tamaño reducido y bajo impacto visual. En estos casos, igual que en el de las actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica, los ayuntamientos no realizarán controles urbanísticos. Por otro lado, la Comisión Europea especificó mediante un reglamento de ejecución en el año 2020, lo dejamos enlazados en los comentarios de este vídeo, las características físicas tales como el tamaño o el peso que debían tener estos equipos. Como norma general, se indica que no habrá control urbanístico si los SAWAPs se integran plenamente en su estructura de sustentación y, por tanto, son totalmente invisibles para el público. Pensemos, por ejemplo, en un nuevo espacio que se incorpora a la ciudad y en el que el diseño de la nueva urbanización contemple el empleo de mobiliario urbano, por ejemplo, báculos de alumbrado, diseñados específicamente para albergar este tipo de equipos. En estos casos, lógicamente, cuando el operador en un momento posterior vaya a instalar su equipo, este quedará perfectamente integrado en la estructura de sustentación, resultaría totalmente invisible para el público y, en consecuencia, no estaría sujeto a ningún tipo de control urbanístico por parte de los ayuntamientos. ¿Pero qué sucede si la estructura de sustentación no está específicamente diseñada para esta finalidad? Es decir, cuando la instalación de estos equipos no resulte totalmente invisible para el público. Pues bien, en este caso, para que los SAWAPs no se sujeten a ningún control urbanístico, deberán cumplirse una serie de límites. En primer lugar, se establece que el volumen total de la parte visible del SAWAP no sea superior a 30 litros, e incluso cuando se instalen varios de estos SAWAPs sobre un mismo emplazamiento, las partes visibles de todos ellos juntos no deberán tener un volumen superior a esos 30 litros. Esto es importante ya que se contempla la posibilidad de que los SAWAPs puedan instalarse en mobiliario urbano, como semáforos, vallas publicitarias o paradas de autobús. En ningún caso, ya se instale un solo equipo
o varios de ellos sobre una misma estructura de sustentación, estos podrán tener un volumen superior, al menos en la parte visible de los mismos, a 30 litros. Además, se establece que el SAWAP deberá tener coherencia visual con la estructura de sustentación y un tamaño proporcionado a la misma. Es decir, si esos 30 litros se presentan como algo desproporcionado a la estructura de sustentación, ya no operaría el límite de los 30 litros, sino este otro límite de la coherencia visual y el tamaño proporcionado. El SAWAP debe tener también una forma coherente con la estructura que lo sustenta y colores neutros que concuerden con la misma. Sobre el peso, lo único que establece la norma es que los SAWAPs no exigirán un refuerzo estructural de la estructura de sustentación. Si se dan todos estos condicionantes, el operador no tendrá que superar ningún control urbanístico para el despliegue de estos elementos. Muy bien. Una vez aquí, identificados y descritos cuáles son las categorías de despliegue que no estarían sujetos a ningún tipo de control de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, recordemos, actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica y las AWAPs, cabe preguntarse si la legislación urbanística de Andalucía da cabida a este tipo de posibilidad, es decir, si nuestra ley obligaría a los ayuntamientos a realizar un control a través del instrumento que sea, bien licencia o bien declaración responsable, o si en efecto se contempla la posibilidad de que en estos supuestos, tal y como se establece la legislación sectorial, no se esté sujeto a ningún tipo de control. Pues bien, la Oficina Consulta Teleco ha formulado una consulta sobre esta materia al centro directivo competente de la Junta de Andalucía en materia de urbanismo y esto ha sido lo que ha respondido. Ofrecemos el tenor literal de la contestación. La lista, en su artículo 137, apartado segundo, relaciona aquellas actuaciones que no requieren licencia, incluyendo en su apartado H aquellas exceptuadas por la legislación sectorial aplicable. En el mismo sentido, el artículo 292, apartado primero del reglamento de la lista, establece que no requieren licencia urbanística los actos que resulten expresamente eximidos por la legislación sectorial que resulte aplicable. En estos supuestos, los actos estarán sometidos al medio de intervención administrativa que, en su caso, establezca dicha legislación sectorial. La Ley General de Telecomunicaciones, en los apartados 10º y 11º del artículo 49, eximen de la utilización de instrumentos de control administrativo a determinadas obras o instalaciones de escasa complejidad. Por tanto, los supuestos de hecho previstos en los apartados 10º y 11º del artículo 49 de la Ley General de Telecomunicaciones no estarán sujetos a instrumento de control o medio de intervención urbanístico alguno en Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 49, apartado 10º y 11º de la Ley General de Telecomunicaciones y de acuerdo con el artículo 137, apartado segundo, letra H de la lista y el artículo 292, apartado primero del Reglamento General que desarrolla la lista. Recuerda que puedes resolver tus dudas a través de herramientas como la guía de controles o la calculadora de controles que han sido tratadas en vídeos anteriores a este, que dejamos enlazados en los comentarios. Por otra parte, si no eres usuario del servicio Consulta Teleco, suscríbete y plantea tus dudas y consultas sobre esta materia o sobre cualesquiera otras relacionadas con el despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía. Sin más, gracias a todos por vuestro tiempo, nos vemos en una próxima ocasión.